Son las 7 de la noche con 6 minutos, estamos haciendo conexión como todos los días, Mabel Huertas, Renato Cisneros y Hernán Vidaurre acompañándolos en esta cuarentena que ya está pronta a terminar, aunque tendrá nuevas reglas, ¿no? Ya no se llamará igual, pero habrán reglas distintas. Vamos a hablar ahora en nuestro panorama, va a ser un panorama internacional, del peculiar caso de Uruguay, ¿no? El único país de América Latina en ingresar a la lista de la Unión Europea que reabrirá sus fronteras el 1 de julio. ¿Qué ha hecho de bien Uruguay? ¿Cómo ha gestionado esta crisis? Vamos a conversarlo con Fabián Werner, que es periodista y director del portal de periodismo de investigación sudestada.com.uy. ¿Cómo está, Fabián? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la llamada y aquí estamos, en el frío Montevideo. Bueno, preguntándonos, ¿no? Precisamente cuáles han sido las medidas que se tomaron en Uruguay para que haya habido un control tan eficiente del COVID a la luz, digamos, de lo que ha ocurrido en la región, ¿no? Donde hay casos dramáticos como el de Brasil, el de Perú, el de Ecuador, etcétera. ¿Qué crees que ha hecho bien Uruguay en estos meses, Fabián? Bueno, lo primero que hizo fue reaccionar de manera rápida. Aquí los primeros 4 casos aparecieron el 13 de marzo y ese mismo día el gobierno dispuso la aprobación de un decreto de emergencia sanitaria y eso implicó una disminución de la actividad casi total, si bien aquí en Uruguay nunca hubo cuarentena obligatoria, siempre fue voluntaria. De todas maneras, en esas primeras 2 semanas prácticamente, después de la emergencia sanitaria, la inactividad en las principales ciudades de Uruguay fue casi absoluta. No había clases en los colegios ni en las universidades. El transporte público disminuyó casi un 90% en su circulación. Todas las actividades económicas y comerciales se detuvieron y eso de algún modo tuvo mucho que ver con lo que sucedió en los días siguientes, que se detuvo la propagación del virus y eso permitió también que ya en los últimos 15 días, en las últimas 3 semanas, ya la actividad económica ya empezó a retomarse. Y podemos decir que el gobierno está pensando, obviamente, de aquí a algunos meses, pero ya está pensando en que probablemente en algún momento ya se pueda levantar esa emergencia sanitaria. Solamente una precisión con las cifras. Ustedes no han llegado ni siquiera a los 1000 casos confirmados, ¿verdad? No. Hoy creo que llegamos a los 929. Sí, ¿y 27 fallecidos? 27 ¿Sigue siendo ese el número? Exacto. Sí. Impresionante. Cuéntanos, esta situación entonces, como tú la describes, se debe pues a un compromiso de la ciudadanía, que si bien no había una cuarentena obligatoria, sí se hizo responsable y se quedó en casa. Pero los trabajos continuaron. ¿Cómo enfrentaron el asunto económico? ¿Qué tipo de estrategia? Porque claro, comparando con lo que pasa aquí en Perú, pues había una gran población que trabaja en la informalidad y que tenía una gran necesidad de salir a trabajar porque su economía se iba minando cada día más y no hubo necesariamente el apoyo económico para poder mantener a estas personas en una cuarentena obligatoria. Desde ese ángulo, ¿cómo se llevaron las estrategias en Uruguay? Bueno, si bien por un lado esta situación que les comentaba recién, por el lado económico y social el impacto ha sido muy grande, ¿no? Uruguay ha tenido un aumento importantísimo del desempleo, porque ha habido cierre de empresas, algunas de las cuales no van a volver a abrir, eso ya se sabe lamentablemente. Ha habido un envío a que se llama seguro de desempleo, es decir, trabajadores que pierden temporalmente su empleo y reciben un subsidio del Estado mientras sus empresas pueden volver a retomarlos. Y bueno, y eso implicó también el aumento de los índices de pobreza,
En fin, hay una serie de indicadores económicos que preocupan al gobierno, más allá de lo bueno que ha sido la situación para enfrentar a la pandemia, pero a nivel económico Uruguay ha sufrido de manera importante. Si bien es cierto que tenía una situación previa bastante buena, con índices de informalidad a nivel laboral que rondan aproximadamente el 20%. Entonces eso permitió también que la gente tuviera un respaldo a la hora de quedarse en su casa, que permitió que se sintiera habilitada también para trabajar desde su casa, algo que en algunos sectores de la población lamentablemente no se pudo dar, y es por eso que tenemos ese aumento tanto del desempleo como en la baja de la actividad económica. Es decir, que ustedes no han vivido lo que sí han vivido muchos países, no solamente de América del Sur, sino de todo el mundo. Me refiero al colapso del sistema sanitario. Con el poco número de contagios que ustedes han tenido, no se ha vivido eso de las UCIs colapsadas, de los médicos sanitarios pidiendo refuerzos. No han pasado por esa experiencia, felizmente. No, de hecho, hace algunas semanas en el medio que yo dirijo, en Sudestá, hicimos una nota contando cuál era la situación de los centros de salud, que de hecho tienen todavía hoy camas de cuidados intensivos y respiradores totalmente ociosos a la espera de que eventualmente en algún momento haya un aumento de casos. Afortunadamente el sistema de salud en Uruguay fue evolucionando favorablemente en los últimos años, y hoy la inmensa mayoría de la población tiene una cobertura de salud, en buena medida gracias a esta formalidad laboral que les comentaba anteriormente, y eso también permitió tener una respuesta rápida cada vez que apareció un foco en alguna parte del país. Ahora, por ejemplo, en este momento estamos enfrentando una situación de ese tenor en un departamento fronterizo con Brasil, pero les estoy hablando de un foco de algo así como 60 casos. Prácticamente es el único lugar del país, salvo algún otro caso aislado, donde hay foco de la epidemia en este momento. Para que tengan una idea, en la capital, Montevideo, donde vive poco más de 1,5 millones de personas, tenemos 7 casos. Sí, y es interesante, es interesante porque, claro, no se trata de que sea un país con una población menor. Aquí lo que se ha estado viendo, por ejemplo, es cuántas camas UCI hay por cierta cantidad de habitantes. Y aquí leía también un informe periodístico que contaba que al inicio de esta pandemia, pues no agarra esta situación a los uruguayos con suficientes recursos. ¿Estos también han ido aumentando en el tiempo? Sí, una de las primeras medidas que adoptó el gobierno fue la creación de un fondo para financiar una eventual necesidad en caso de que hubiera un aumento de casos, como se ha dado en toda América Latina. Afortunadamente eso no sucedió. Pero de todas maneras, ese dinero se fue utilizando para, por ejemplo, compra de equipamiento médico, o para la instalación de alguna infraestructura en algunos lugares donde no existía, también para entregar tarjetas alimentarias a la población que iba quedando sin empleo y que iba pidiendo algún tipo de asistencia social que no podía obtener debido a la pérdida del empleo. Pero, como les decía anteriormente, todas esas eventualidades se plantearon para el caso de que hubiera una conducta o un aumento de casos similar al que ocurrió en América Latina. Hoy ese fondo no se ha utilizado en su totalidad porque no ha habido una necesidad de hacerlo. Fabián, antes de terminar, tenía una duda respecto de las escuelas. ¿Ya se reactivaron, ya se reabrieron los colegios, las escuelas en Uruguay? Sí, se planteó un plan progresivo de apertura que comenzó a principios de este mes de junio. El panorama tuvo 3 etapas. La primera fue la apertura de las escuelas en el ámbito rural, mayoritariamente en
día del mes. Después, a mediados de mes, se hizo una segunda etapa de apertura y este lunes se culminó con la tercera etapa de apertura, que se implica las clases presenciales voluntarias, porque los padres pueden elegir no enviar a sus hijos a las clases. Eso. Pero ya hay clases presenciales en todos los colegios así se llaman liceos, los colegios secundarios del país. Donde todavía no se inició de manera presencial fue en las universidades, debido a que ahí todavía hay algunos protocolos que se están instrumentando, por lo que todavía eso está pendiente del reinicio. Muy bien, Bueno, Fabián. muchas gracias, Fabián. Muchísimas gracias por esa descripción Por que nos favor. acabas de hacer. Y bueno, y esperando que pronto puedan superar también esta situación que, como bien tú dices, si bien no se ha llevado tantas vidas, sí ha afectado, ha golpeado de manera económica. Creo que toda la región se encuentra en esa misma situación. Y Muchísimas gracias. felicitaciones, ¿no? Porque ha Sí. sido un caso modelo el uruguayo. Muchas gracias, Fabián. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los amigos peruanos. Por suerte tengo mucha gente querida allí, así que les deseo que puedan superar ustedes también rápidamente la situación. Un abrazo. Ojalá que sea así. Fabián Werner, el periodista, director de Sudestada, ha estado con nosotros. Una lección de civismo, ¿no? La de Uruguay. No conozco Uruguay, me encantaría ir algún día a conocer. Bueno, habrá oportunidad, sin duda, Ojalá. cuando pase todo esto. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos.